Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? Qué bueno verlos por aquí esta mañana. Está fresca, que está lluviosa, pero estamos aquí y vamos a continuar esta mañana con este estudio que hemos comenzado la semana pasada de cómo discernir la voz de Dios, de cómo distinguir la voz de Dios, porque eso es discernimiento, el poder distinguir entre una cosa y la otra, entre una voz y la otra. Así de que esta mañana tenemos por título una pregunta: ¿estás convencido? ¿O estás convencida? Esa es la pregunta de esta mañana. Ese es el tema de este estudio. Entonces vamos a ver si estamos convencidos en realidad. ¿De qué? Vamos a ver de qué estamos convencidos o no. Vamos a comenzar y vamos a ir en oración para empezar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este nuevo día que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre, porque sí, a pesar del clima, a pesar sea frío, sea lluvia, sea calor, lo que haya, Padre, tal vez siempre tendremos algo que decir acerca de ello. Tal vez porque no estamos conformes, tal vez porque no nos gusta, pero Padre, es lo que tú tienes para nosotros, porque ciertamente es necesario, tanto una cosa como la otra. Bendito Dios, te damos gracias porque simplemente tú estás en control de todo. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das esta mañana de estar aquí y poder seguir estudiando, seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Te damos gracias por los que vienen en camino, Padre. Te pedimos que los guardas, que los traigas con bien. Te damos gracias por aquellos que vendrán en su momento, Padre. De acuerdo a lo que tú estás haciendo, de acuerdo a lo que tú harás en nosotros y a través de nosotros. Bendito Dios, este tema nos lleva a reflexión, nos lleva a pensar, a reflexionar, a discernir, Padre. La pregunta es si en realidad estamos convencidos. La pregunta es si en realidad nosotros tenemos esa convicción como creyentes. Bendito Dios, ayúdanos en esta mañana a simplemente salir de dudas, quitar cada cuestionamiento que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, que seas tú el que nos dé esa respuesta. Bendito Dios, porque ciertamente como seres humanos podemos tener dudas de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Padre, llévanos a esa convicción. Llévanos a tener esa seguridad de en quién creemos y por qué lo creemos. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente a través de este estudio, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, sí, hermanos, vamos a estar ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 32 en adelante. Pero ese es el tema de esta mañana. ¿Estás convencido? ¿Cuántas veces ha estado usted dudoso de algo? ¿Cuántas veces ha estado con la pregunta de ¿será o no será? ¿Cuántas veces se han encontrado tal vez siguiendo el GPS de su teléfono, que lo lleva a una dirección, que usted le puso la dirección y que va por ahí en el camino y usted se sigue preguntando, ¿será por aquí? ¿Será que en realidad el GPS me está llevando a donde yo quiero ir?
¿Cuántas veces le han comentado algo acerca de cualquier tema y usted dice, ¿será eso cierto? Como que lo que le dijeron no lo convence. Como que lo que le dijeron no, en realidad no hace mucho sentido. El día de ayer estábamos, pasaron ahí un corto mensaje del noticiero que iba a ver. Y dijeron que iban a hablar de ese tema más en el noticiero. De un matrimonio de 3 personas. ¿De qué? Un matrimonio de 3 personas, varones. Y yo me pregunté y me dije yo, ¿cuál es el propósito de hacer mención de algo así en un noticiero? Porque la realidad eso es lo que estamos viviendo en este día. Un matrimonio de 3 varones viviendo con una relación íntima. Entonces la pregunta para comenzar este estudio dice, ¿qué cosas ha redefinido esta sociedad sobre el pecado? ¿Qué cosas ha redefinido? En realidad, ¿qué otro significado le ha dado esta sociedad al pecado? Lo malo está bien. Esa es la nueva definición para esta sociedad. El pecado está bien si te gusta a ti, si tú te sientes bien, todo está normal, todo está bien. En realidad esta sociedad le ha dado un nuevo significado al pecado. En realidad no tiene ningún fundamento en relación a lo que la palabra de Dios nos dice acerca del pecado. Pero miren lo que nos dice aquí el escritor. Vivir en un mundo globalizado tiene grandes ventajas. Dice, hace unas décadas la gente enviaba telegramas para comunicar mensajes cortos. ¿Ya? ¿Quién alguna vez mandó un telegrama? ¿Quién tuvo la oportunidad de mandar una carta? Una carta. Señales de humo, sí, de otros tiempos también se usaron. ¿Quién tuvo la oportunidad de mandar una paloma mensajera? Bueno, ya estamos hablando de algunos siglos atrás. Ok, qué bueno que nadie aquí, que si no me iba a asustar yo. Pero la realidad es que el tiempo ha cambiado acerca de los medios de comunicación. Antes se enviaban cartas, telegramas, ¿verdad? Gallinas con mensajes, etc. Dice, y si alguien quería buscar información, tenía que ir ¿a dónde? A la biblioteca. Un edificio lleno de libros y usted buscaba la información que quería. Estamos viviendo en un mundo globalizado, donde ya eso es parte de la historia. Hoy día nos comunicamos al instante, con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Lástima que usted no conozca a alguien en China. Usted podría comunicarse con alguien en China a través de un mensaje en un segundo. Usted podría comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo en un instante. Buscamos información desde nuestros celulares y aprendemos muchas cosas buenas y productivas. ¿Quién dice amén?
No los veo muy convencidos esta mañana. Sin embargo, así como hay ventajas en vivir en un mundo globalizado, también hay muchas desventajas. ¿Por qué? Pues lo malo también se propaga rápidamente. Un noticiero puede propagar las noticias rápidamente de algo que no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Las malas noticias o simplemente una influencia mala también se propaga rápidamente. La sociedad está cambiando con rapidez y toma el pecado a la ligera. A la ligera. El mundo está presentando el pecado como algo normal. Algo normal. Algo que es parte de esta sociedad. O redefine el pecado de tal manera que ciertas acciones o actitudes ya no se consideran pecaminosas, sino aceptables. Las normas de Dios sobre lo que es bueno o malo no han cambiado. Siguen siendo las mismas. La palabra de Dios en su esencia no ha cambiado nunca ni cambiará. El mismo Dios dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra nunca cambiará. Dios nunca nos llevaría a cometer actos pecaminosos que estén en contra de su santa voluntad. Más bien, el Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones sobre lo que es pecado y nos ayuda a obedecer la Escritura. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Está usted convencido? ¿Está usted convencida en realidad? Porque el tema de la semana pasada era si estábamos de acuerdo con la palabra, si estábamos de acuerdo con la Biblia en su totalidad. Entonces, ahora la pregunta, ¿estás convencido o convencida? Quiero invitar a alguien que vaya al libro de Hechos, que es donde vamos a estar, Hechos capítulo 2, verso 32 al 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Mire cómo comienza este versículo. Dice, a este Jesús resucitó Dios. A este. ¿A quién? ¿De qué estamos convencidos nosotros como creyentes? ¿Hasta qué punto estamos convencidos? De Jesucristo. Dice, a este Jesús. ¿De quién nos está hablando la palabra? Si nosotros vamos en el mismo libro de Hechos, capítulo 1, verso 8 en adelante. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultaba o que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. A este Jesús, dice el libro de Hechos capítulo 2 verso 32, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesucristo del que nos habló la profecía del libro de Isaías. A este Jesús que está en toda la palabra de Dios. Que nos dice Génesis que estaba ahí desde el principio. Que nos dice el libro de Juan que el verbo fue hecho carne. A este Jesús es del que estamos hablando esta mañana. Es el que Dios mismo envió. El mismo que murió y resucitó. De este Jesús es del que la palabra de Dios nos habla, y que ahora la pregunta es si nosotros estamos convencidos. Convicción es que tenemos la plena seguridad de que este es el Jesús en el que nosotros creemos. Que este es el Jesús que Dios envió por nuestro pecado. Dice, a este Jesús resucitó Dios. Aquel que envió y murió, pero que también resucitó. A este Jesús. Dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí están hablando los discípulos. Dice, de lo cual nosotros somos testigos. De lo cual nosotros estuvimos presentes. De lo cual nosotros en realidad estamos aquí diciendo la verdad. A este Jesús. A este Jesús, el cual el mismo alguien en algún momento estuvo incrédulo, ¿verdad? Después de su resurrección. ¿Y quién era ese incrédulo? Uno de sus mismos discípulos. Por eso la pregunta de hoy es para nosotros, hermano y hermana. ¿Está usted convencido? ¿Está usted convencida de este Jesús? Del que la palabra de Dios nos habla y nos sigue hablando a cada momento. Del cual sus discípulos lo vieron morir. Lo vieron crucificado. Supieron dónde fue sepultado. Al siguiente día algunos fueron al tercer día fueron a revisar, a buscarlo. Al que se les apareció después. El mismo que les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que sean investidos del Espíritu Santo. De este es del Jesús que la palabra de Dios nos habla. De este es el Jesús que tenemos que estar convencidos y tener en realidad esa convicción. Que ciertamente Tomás tuvo duda. Allí en Juan capítulo 20 no lo aclara. Juan 20, verso 24 en adelante. ¿Qué dice? Dice, y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero más adelante, verso 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
¿qué es necesario para que usted y yo creamos, hermano y hermana? Queremos también ver los hoyos de los clavos, la herida en el costado. ¿Qué es necesario para que nosotros creamos? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces tuvo que ser necesario ver para creer. Entonces no sé si nosotros podamos llamarle a eso fe. Tenemos que ver, tenemos que tener fe, hermano y hermano, y la palabra nos dice que sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no tiene fe y santidad. Pero esto es lo que estamos viviendo el día de hoy, que la sociedad nos ha envuelto en algo que a todos se le llama ya normal. El pecado ya es normal. El matrimonio entre 3 personas, varones, va a ser normal. El pecado entre dos mujeres en matrimonio le llaman normal. No tan solo le llaman normal, ahora le llaman derecho. Ese es mi derecho. Yo merezco. Yo tengo un derecho. Esa es en la sociedad que estamos viviendo y que nos lleva a la pregunta si en realidad nosotros estamos convencidos de lo que creemos. Aquí lo que Pedro estaba anunciando no era ninguna especulación, no era ninguna opinión personal. Pedro en este pasaje empieza a hablarnos de lo que él fue testigo, de lo que él estaba presente, de lo que fue en realidad lo que se vivió. Nos está hablando de la verdad. Pedro nos empieza a presentar de lo que él mismo dice, de lo cuales, dice, todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David dice, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, y mire lo que nos dice aquí esta palabra, ciertísimamente, que en realidad no queda ni una duda, que en realidad no podemos ni siquiera preguntar. Y se sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí lo que Pedro estaba anunciando no era una mera especulación, ni la opinión de ningún hombre, sino algo innegable, algo que no había duda.
algo de lo cual fue testigo. Aquel Jesús que los judíos crucificaron y a quien Dios resucitó y exaltó de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la profecía. Dios mismo, dice, lo hizo Señor y Cristo. Señor. Señor. Alguien que tiene autoridad. Alguien que está en autoridad. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos presenta estos pasajes donde vemos que los ungidos en el Antiguo Testamento eran reyes, eran sacerdotes y eran profetas, a quien Dios ungía. Con un propósito. Y ahora vemos al Mesías, ahora vemos al Cristo, a quien la palabra de Dios nos dice que Dios mismo lo ha hecho Señor y Cristo, que tiene esas tres cualidades, que es rey, que es profeta, que es sacerdote, todo en uno. Jesucristo mismo, que es el ungido de Dios, que es el que tuvo que pagar el precio. Y como dice el verso 32, a este Jesús, al mismo en el cual se cumplió la palabra de Dios, en el cual se cumplió la promesa, en el cual se cumplió la profecía. A este Jesús resucitó Dios. Este es el Jesucristo en el que nosotros creemos, hermano y hermana. ¿Qué tan convencidos estamos de eso? A través de este pasaje podemos ver tres cosas. Primero, que Dios sigue obrando de un modo maravilloso por medio de su palabra. La palabra de Dios nos confirma de principio a fin quién es Jesucristo, qué es lo que ha hecho por nosotros. Y lo podemos ver en nuestra actualidad. Cristo sigue transformando vidas, restaurando matrimonios, edificando familias sólidas y deslumbrándonos con su compasión y misericordia cada día. Dice, incluso cuando pasamos enfermedades o necesidades, los creyentes no solo somos testigos del poder del Espíritu Santo, también buscamos convicción a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sigue alimentando, hermano y hermana, para que nosotros en realidad tengamos esa convicción, tengamos esa seguridad de quién es Jesucristo. De que la pregunta no siga siendo si tan solo era un profeta, un maestro. Sí, era todo eso y más. Pero sigue siendo Jesucristo, el Hijo de Dios. El pueblo judío esperaba a un Mesías libertador. Y como lo indica el profeta Isaías, el Mesías también sería un siervo que sufriría y daría su vida en expiación por los pecados de su pueblo. Jesucristo nos amó hasta el punto de dar su vida por nosotros y fue exaltado a la diestra de Dios. Cristo fue crucificado y resucitado para nuestra salvación.
tal vez usted, hermano o hermana, me va a preguntar, hermano, ¿y de dónde sacó todo eso usted? La palabra de Dios lo dice, hermano. La palabra de Dios nos lo confirma. Tres, la resurrección y exaltación de Cristo no es simplemente una especulación. Dice, ni la opinión de hombres, sino algo ciertísimo, como nos lo dice aquí en Hechos 2:36. Sepa usted pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel. Ciertísimamente, sepan, no hay duda. No es una opinión, es algo real. Dice, a diferencia de los judíos modernos, los cristianos tenemos la certeza de que Jesús es el Mesías, es el Señor. Un título dado solo a Dios. La sociedad actual nos dice que no hay verdades absolutas y que todo es relativo. Pero los cristianos sí tenemos verdades absolutas. Sí tenemos verdades absolutas, hermano y hermana. Aquí no hay relatividad. Aquí no hay dependiendo de lo que tú estés viviendo, lo que estés sintiendo, lo que estés pasando. Hay una verdad absoluta. Jesucristo. No hay variación, no hay cambio. No hay manera de darle vuelta. Y la verdad donde descansa nuestra fe es la convicción ciertísima de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿dónde está nuestra mente esta mañana, hermano y hermana? ¿Cuál es nuestra convicción? ¿En qué creemos? ¿Lo creemos todo el tiempo? ¿O eso depende de nuestras circunstancias? Es por eso que este estudio nos trae esa pregunta. ¿Estás convencido? ¿Estás convencido? Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos. Verso 37 y 38. Al oír esto, ¿cuántas veces lo hemos oído, hermano y hermana? Al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esta verdad que Pedro les estaba presentando a esta congregación de gente, que más adelante vamos a ver como cuántos eran. Bueno, no sé si eran todos esos, pero los que sí oyeron. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse, hermano y hermana? Se entristecieron, se quebrantaron, tuvieron dolor. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aquí vemos la reacción de los oyentes. ¿Cuál ha sido nuestra reacción, hermano y hermana? ¿Cuál ha sido nuestra reacción al oír
la palabra de Dios, al oír el Evangelio, al oír las buenas nuevas, al oír lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, ha habido quebrantamiento en nuestro corazón. Ha habido dolor, el entender cuál ha sido el precio. Ha habido dolor en nuestro corazón. Aquí vemos la reacción de los que estaban presentes al oír lo que Pedro les decía. Fue una reacción inmediata, fue una reacción de dolor, de tristeza, al entender lo que habían hecho. Al entender que habían crucificado al Hijo de Dios. Hubo dolor. Pero también hubo una reacción. Fue una reacción al entender que había que hacer algo. La pregunta es ahora, ¿qué haremos? La pregunta ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y se la hacen a los discípulos. ¿Qué haremos? Esa debe de ser la reacción al oír las buenas nuevas. Esa debe de ser la reacción al oír el mensaje de Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? En ese sentimiento los lleva a preguntarse, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Estos judíos comprendían que no podían escuchar simplemente las buenas nuevas y continuar viviendo las vidas que habían llevado hasta este punto. Entendieron que era necesario que algo cambiara en sus vidas. Tal vez no estaban seguros qué. Tal vez no sabían cuál era el siguiente paso. Pero sabían que algo tendría que cambiar después de ese momento. Entonces hacen la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Vemos la respuesta de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la respuesta a esa pregunta, esa es la respuesta a ese momento de dolor, de quebrantamiento. Esto es lo que continúa. El arrepentimiento es esencial. Esto es lo que tienes que hacer. Algo tiene que cambiar en tu vida. Y si estás dispuesto a eso, bautízate. Si estás dispuesto a eso, bautízate. Ese es el llamamiento que hace aquí Pedro. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál ha sido tu pregunta después de haber oído el mensaje? ¿Cuál ha sido tu pregunta después de haber entendido que es un cambio necesario en tu vida? O tal vez no hubo pregunta. El mensaje de la palabra nos tiene que llevar al arrepentimiento, hermano y hermana. Si hemos entendido el precio que se ha pagado, si hemos entendido lo que ha sucedido, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. La respuesta de Pedro fue sencilla. Arrepiéntete y bautízate. Haz un cambio en tu vida y bautízate. Haz tu confesión de fe. Nos dice aquí, en el nombre de Jesucristo.
aquí mismo en el capítulo 4 de Hechos, verso 7 dice: y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aquí ya Pedro y Juan, entrando al templo, Dios hizo un milagro a través de Pedro. Y alguien preguntó en el nombre, dice, respondiendo en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿En el nombre de quién lo hiciste? Mire verso 10. Sea notorio, dice, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién te da la autoridad? El único que te puede dar la autoridad. El único que tiene toda la autoridad y que él mismo te lo clarifica y te lo especifica y te da un mandamiento. Ese es el que te da la autoridad. ¿Qué nos dice Mateo 28, 19 y 20? ¿Quién tiene la autoridad? Dice: por tanto id. Verso 19. Por tanto id. Por tanto, ¿por qué? Por tanto. Verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo mismo declara que Él tiene toda la autoridad. Dios se la ha dado. Dios se la ha entregado. Dice: por tanto. Porque yo tengo la autoridad, dice, yo te envío, yo te mando que vayas y hagas discípulos y que se bauticen, que les enseñes todas las cosas que yo te he enseñado. Porque yo tengo la autoridad. Es por eso que aquí dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque Él es el que tiene la autoridad. Porque Él es el que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Observemos que dice: sean bautizados en el nombre de Jesús. Bautizarse en el nombre de Jesús tiene que ver con confesar a Jesús como el Mesías prometido, como el Señor, reconociéndolo como el único camino para la salvación. Y Jesucristo mismo nos lo clarifica. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo mismo nos clarifica eso. En ninguno otro hay salvación. En nadie más podrás encontrar la salvación. En Hechos 4:12 dice: y todos los que en Él creyeren, dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, hermano y hermana, ¿estamos convencidos esta mañana? ¿Estamos convencidos en lo que creemos? ¿En por qué lo creemos? ¿Tenemos esa convicción de poder nosotros testificar como lo hicieron los discípulos? ¿Testificar a quién? Al que usted tenga oportunidad de testificar, al que se le presente, al que se le atraviese.
Pregunta: ¿qué convicción trae hoy este pasaje bíblico a tu vida? ¿Te ha convencido de algo? ¿Había dudas en tu mente y corazón? ¿Ha habido ese cambio en tu vida a través del arrepentimiento? Donde ahora en realidad podemos decir que somos criaturas nuevas en el Señor. Voy a invitar a alguien que vaya al versículo 39 al 41, por favor. Porque para nosotros esta promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y conoces muchas palabras testificadas y testificadas diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa sigue siendo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para aquellos que quieren oír, para aquel que está dispuesto a recibir. La promesa sigue siendo vigente. Esta promesa no solo era para algunos específicamente. Aquí dice: para ti, para tus hijos, para los que están lejos. ¿Quiénes están lejos? Aquellos que no han querido oír, aquellos que no han aceptado. La promesa sigue siendo vigente. Dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa sigue vigente, pero la promesa tiene un propósito. La promesa tiene un propósito. Mire lo que nos dice en Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Y para qué quieres ese poder? ¿Para llenar tu ego? ¿Para hacerte famoso? ¿Para llenarte de riqueza? No sé. ¿Para qué quieres ese poder que vendrá sobre ti cuando recibas al Espíritu Santo? ¿Para qué? Aquí está el propósito. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder que te da el Espíritu Santo. Para que ahora tú seas testigo donde quiera que estés, donde quiera que vayas, al que conozcas y al que no conozcas. Porque nos dice que ¿dónde? En toda Judea, bueno, en Jerusalén dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaban los testigos? ¿Dónde estaban los testigos? ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento? En Jerusalén. Y después de ahí, dice, a Judea, a lo que sigue. Y después a Samaria,
Samaria, no, yo no, para allá yo no voy. Dijera algún judío, no, por ahí yo no paso. Exactamente, ahí también tienes que ser testigo, donde no quieres pasar, a quien tú no le quieres hablar, a quien no le quieres comunicar, a aquel que no te cae bien, etcétera, etcétera. También. Y dice, y hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder, para eso es la promesa, que tiene un propósito. Cuando el poder del Espíritu venga sobre ti, dice, me seréis testigos. Vas a ir a evangelizar, vas a ir a compartir, vas a ir a predicar. La promesa tiene un propósito. Lo vemos en el día de Pentecostés, cuando los discípulos, dice, y fue el mandato de Jesucristo, dice, no se vayan de Jerusalén, porque viene el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, ¿a quién le fue expuesto el Evangelio? ¿A quién? ¿Sabe a quién fue expuesto el Evangelio en ese momento? A todo mundo. A todo mundo. ¿Qué nos dice Hechos 2:5? Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El Evangelio fue expuesto a todo el mundo, hermano y hermana. Y ahora, aquellos que recibieron, dice, y con otras, dice, muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En una predicación, hermano y hermana, se añadieron 3,000 personas. Se arrepintieron y se bautizaron. Porque había ahí gente de todas las naciones que audiblemente entendían todo lo que los discípulos le decían, porque estaban hablándoles en lenguas. Porque se derramó el Espíritu Santo sobre todos. La respuesta fue increíble, hermano y hermana. La respuesta a esta prédica fue increíble. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque había quebrantamiento. Porque había quebrantamiento de corazón en aquellas personas que estaban presentes. Y recibieron la promesa. Y estuvieron dispuestos al arrepentimiento. Y estuvieron dispuestos no tan solo a recibir la promesa, sino a usar ese poder de la promesa en el mundo entero. Y es por eso que el día de hoy estamos aquí, hermano y hermana. Después de 2000 años. Porque hubo arrepentimiento, porque hubo convicción, porque en realidad entendieron que era necesario un cambio en su vida y actuaron. Vamos a concluir, hermano y hermana. 3 cosas que podemos hacer a través de lo que acabamos de oír. 3 cosas. La primera, y que sabemos que es algo esencial, y no que debe de ser algo esencial en la vida del creyente, es la oración. Entonces, ore. Aquí hemos visto la maravillosa obra de Cristo,
que fue crucificado y resucitó para nuestra salvación. Acércate a Dios durante el día y derrama tu corazón agradecido por la obra de Jesús en ti. Simplemente da gracias a Dios por la obra de Cristo. Simplemente agradécele a Dios a través de tu oración por Jesucristo. Segunda cosa que podemos hacer es crecer. Hemos notado que la obra de Cristo nos llama a responder. ¿Cuál es tu respuesta al Evangelio? ¿Cuál es tu respuesta a lo que has oído? Escribe una lista sobre los aspectos de tu vida con las cuales estás luchando y escribe qué piensas hacer al respecto en respuesta al amor de Cristo por ti. Hermano y hermana, no se asusten. Todos estamos luchando con algo. Pero haga su lista y planee y piense qué es lo que piensa hacer acerca de eso. Tercero, comparta. Comparta. Hemos indicado que responder a Dios trae convicción para salvación y obediencia. Esta semana habla con algún hermano o hermana maduro o madura en la fe sobre los asuntos en tu vida en la que te son difíciles obedecer a Dios. Es una gran bendición tener hermanos en Cristo que nos motiven a perseverar en la fe y a vivir vidas con obediencia a la palabra de Dios. Qué hermoso es el mensaje de la salvación del Evangelio. Hoy hemos estudiado y aprendido que este hermoso mensaje requiere una respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? El Espíritu Santo, que descendió en el día de Pentecostés con poder, sigue obrando el día de hoy, trayendo convicción a los corazones. Impartamos este mensaje con convicción, con seguridad, con firmeza. Y mire, aquí cerramos este estudio. Os voy a llevar al libro de Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15, y de eso se lo lleva con usted. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así que el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A eso hemos sido llamados, hermanos y hermanas, a resplandecer en este mundo de oscuridad. Que Dios me los bendiga.